podamos responder, Señor, a tus deseos, que podamos ser los instrumentos que tú deseas, Señor, que seamos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Señor, es un enorme privilegio, Señor, el poderte servir. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con la calidad, Señor, que tú pides, con la entrega, con la disposición, con el corazón limpio, Señor, con una pasión, Señor, que va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Señor, te pido que una vez más tu nombre sea glorificado, tu pueblo bendecido, en el bello y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. En primer lugar vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 47, y luego estaremos leyendo en Mateo capítulo 24, versículo 14. Ezequiel capítulo 47, vamos a leer a partir del versículo 7 en adelante. Para poner un poco en contexto esta escritura que vamos a leer, Israel se encontraba en la cautividad en Babilonia. Aproximadamente ya habían transcurrido un poco más de 30 años y eso hacía que esta nación se sintiera triste porque no estaban en su patria, no tenían el templo, había mucho dolor, no había esperanza de que pudieran retornar. Muchos de esos hijos nacieron en el exilio, parece que jamás regresarían. De tal manera que había un dicho dentro del pueblo y era este: nosotros somos huesos secos, secos en gran manera. Es decir, que ellos decían que ya no había esperanza de que su nación fuera una vez más restablecida, ya no había mayor ilusión de poder por qué seguir luchando, había una depresión a nivel nacional. Pero Dios envía al profeta Ezequiel para que les predique a los cautivos y les dé palabra de esperanza. Y dentro de una de las palabras de esperanza es esta visión del capítulo 47. Hermanos, quiero decirles que los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos muy especiales, previos a la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay crisis, hay dolor, hay mucha angustia, mucha desesperación, muchos temores, muchas dificultades. Sin embargo, a pesar que algunos dicen que en este mundo ya no hay esperanza, todas las cosas van a ir de mal en peor, pero quiero decirles esto, hermano, tenemos una gloriosa esperanza porque Cristo viene pronto. Y Jesús, al establecer su reino en esta tierra, las cosas van a cambiar. Si permite usted que Cristo Jesús gobierne su corazón, controle su vida y el Espíritu Santo lo llene de su espíritu, lo sature y pueda traerle ese fruto maravilloso del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, todas esas cosas va a traer paz y alegría al corazón. Y vemos en esta profecía del capítulo 47 una porción que quiero, hermanos, resaltar y la vamos a unir con Mateo capítulo 24, versículo 14. Y volviendo yo vi en la ribera de un río que había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salina. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. La iglesia del libro de los Hechos, durante los primeros 15 años, se quedó en la ciudad de Jerusalén y lo que vendría a ser la provincia de Judea.
Cuando Jesús les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ellos no llegaron con el evangelio a las otras provincias y mucho menos a abarcar al mundo gentil, pero se quedaron con la bendición solamente para ellos, especialmente lo que era la ciudad de Jerusalén y lo que era Judea. Pero la siguiente provincia o departamento que era Samaria, ellos no habían llevado el evangelio, porque habían ciertos prejuicios sociales, religiosos, que ellos todavía lo mantenían. Entonces en el capítulo 8 del libro de Hechos ocurre una persecución y la iglesia fue esparcida por todas partes, pero iban, dice la Biblia, predicando el evangelio. Y fue así como Felipe, uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, llega a Samaria y comienza a predicar el evangelio. Dice la Biblia que había gran gozo en aquella ciudad. Y la iglesia se empezó a extender y muchos fueron predicando por todas partes. Es más, de esa persecución que vino y esa, expansión de la iglesia en todas partes, se fundaron iglesias por todo el mundo romano, y especialmente la iglesia en Roma realmente no se estableció directamente por la mano de los apóstoles, sino los hermanos que fueron esparcidos y fueron sembrando esa gloriosa semilla. Ahora, nosotros nos ha tocado vivir, hermanos, en tiempos también difíciles. Nos va a ayudar, hermanos, todas estas situaciones que hemos estado hablando últimamente sobre las señales de los últimos tiempos, para que la palabra de Dios pueda correr. Vemos en esta profecía del capítulo 47 de Ezequiel. En primer lugar, vemos el templo que está hablando de Jesucristo. Jesús es la roca, Jesús es la fuente. Jesús dijo en una oportunidad: destruid este templo y yo en 3 días lo reedificaré, hablando de sí mismo. Pero de ese templo salen aguas salutíferas, que está hablando de la obra gloriosa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ejecuta la salvación en el corazón de los hombres. Cuando una persona pone su fe en lo que Cristo hizo en la cruz para el perdón de pecado y darnos vida eterna. Pero esas aguas salen del santuario y viene un momento cuando se divide en 2 partes. Un río entra, lo que describe aquí, al mar muerto, y otra parte al mar Mediterráneo, simbolizando lo primero a Israel y en segundo lugar representando a las naciones gentiles. El apóstol Pablo llegó a decir: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, hablando de el mar muerto, y luego al griego o al gentil, hablando de las aguas que llegaron al mar Mediterráneo, abarcando todas las naciones, el mundo gentil. Entonces lo que nos está diciendo aquí la Escritura proféticamente es que la obra de Cristo está disponible para todas las personas, porque Dios no quiere que nadie se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. La Biblia nos dice en Juan 3:16: porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación es para todos. Ahora, en esta visión profética vemos aquí el papel del evangelismo de la iglesia. Entonces en esta visión dice aquí la Escritura que habían pescadores y habían tendido sus redes, y esas redes llegaban desde Englaín hasta el otro sector que estamos hablando. Lo podríamos ubicar desde Engadi hasta Englaín, es decir, desde lo que es una de las costas hoy en día de Israel a la costa de Jordania, que hoy en día comparten lo que es el Mar Muerto. Entonces está hablando de una visión que hay una red o redes que se han unido para poder hacer una tremenda pesca. Hermano, la pesca milagrosa, cuando Jesús le dijo a Pedro: echad la red a la derecha, y gran cantidad de peces encerraron, esta pesca es mucho más grande y gloriosa que esa pesca,
porque aquí está hablando de millones y millones de almas que vienen a los pies del Señor Jesucristo. Y a lo largo de los siglos, hermanos, vemos ahora cómo ahora la iglesia se ha mantenido y se ha proliferado. Pero aquí también nos está hablando de la certeza que la palabra de Dios va a llegar a todas las naciones y será de medicina, dice, para todos ellos. Quiero resaltar en forma muy específica, hermano, el caso de estos pescadores. Ellos pudieron discernir el momento o la oportunidad. Por eso estaban, dice ahí, junto a la orilla, estaban los pescadores y habían tendido sus redes. Hermano, usted y yo necesitamos discernir el momento que estamos viviendo. Las almas están listas para venir a los pies del Señor Jesucristo. Quiero decirles esto, hermanos. Algunos ya lo saben, otros tal vez será por primera vez. Pero quiero decirles que Dios ama a todos. Ama a los ateos, ama a los que están en el mundo religioso, ama a los budistas, ama a los islámicos, ama a los chintoístas y a los grupos animistas, en fin. Pero quiero decirles que, hermanos, que hoy en día el Espíritu Santo está trabajando de una forma tan especial. Por ejemplo, en el mundo islámico, esta semana recién pasada estuvimos en una convención misionera y donde misioneros estuvieron testificando de cómo el Señor Jesucristo se les está apareciendo en sueños a muchos islámicos. Y les está hablando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está ocurriendo en todas partes, hermano. Entonces ellos se quedan inquietos y luego buscan la palabra de Dios y vienen a los pies del Señor Jesucristo. Se están convirtiendo miles de personas, hermanos, del mundo islámico al Señor Jesucristo. Lo mismo está sucediendo en otros grupos religiosos alrededor de la tierra. Todo esto es ¿por qué razón? Porque Dios ama y no quiere que nadie se pierda. Entonces nosotros tenemos que discernir el mover del Espíritu Santo en el corazón de todas las personas, porque está preparada ya la cosecha. Desde el momento en que Jesús dijo: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos, listos para la siega, desde ese instante ya está preparada la cosecha. O sea, que Dios quiere que veamos, que podamos discernir que es el momento de tirar las redes. El problema es que nosotros pensamos que todavía no, porque hay problemas políticos, hay problemas financieros, hay problemas de salud, hay problemas de inseguridad, hay problemas de mucha naturaleza a nivel internacional, los rumores de guerra, las pestes, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que hemos estado hablando últimamente sobre el principio de dolores. Alguien podría decir: ¿se podrá pescar en esta época? ¿Podrá ser efectivo el evangelismo? Al contrario, así como fue la persecución en el tiempo de los apóstoles, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, con mayor potencia será la cosecha que vendrá en los últimos días, antes que Cristo venga. Porque será el último llamado de Dios para que las almas vengan a los pies de Cristo. Cuando Dios estaba a punto de emitir un juicio, enviaba profetas. Envió profeta tras profeta, y cuando ya estaba tan cerca el momento del juicio, se acumulaban muchos profetas. Quiero decirle una cosa: antes que Cristo venga, la predicación de la palabra se va a multiplicar a través de la vida de cada uno de ustedes, de todos los redimidos con la sangre de Cristo. No solamente será la predicación por algunas personas, sino de todos. Por eso se ha de multiplicar y muchos vendrán a los pies del Señor Jesús. Entonces yo tengo que discernir que, hermanos, lo que está sucediendo a nivel global, lo que sucede a nivel nacional, lo que vemos a nivel de otros países en nuestra región y en otras partes, sencillamente me está diciendo: hijo, ponte de pie y levanta tu red y únete con otros para hacer una pesca milagrosa. La oportunidad está. Todos tenemos un don que Dios nos ha dado, pero tengo que ponerlo a funcionar. Esa es una red. Pero dice aquí que habían pescadores. O sea, el trabajo en equipo. La iglesia tiene que aprender a trabajar como cuerpo de Cristo. Una red con otra red, un hermano con otra hermana, unidos, sirviendo en esta pesca milagrosa.
no solamente a nivel personal, sino también a nivel de las iglesias. Cada iglesia es una red, pero si nos unimos como cuerpo de Cristo, tendríamos una pesca maravillosa en este país. Piense lo que sucedería si todos nos propusiéramos ganar por lo menos 3 almas en este año para Cristo Jesús. Como iglesia nacional, los problemas nacionales que tenemos hoy disminuirían enormemente, pero no lo queremos hacer. Entonces necesitamos algunas veces que Dios nos mueva el tapete, que se nos mueva el piso para poder realmente reaccionar ante la necesidad. En este momento del capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando vino la persecución, la predicación se multiplicó exponencialmente. Durante, hermanos, los primeros 200 años, aunque hubo mucha persecución, muchos de los apóstoles, la mayoría de todos ellos murieron violentamente. En el caso de Pedro, crucificado cabeza abajo, el apóstol Pablo fue decapitado y muchos otros así murieron. Hermanos, pero el punto es que la palabra siguió creciendo. Vemos, por ejemplo, allá a partir del tiempo de Constantino, en el año 313 al año 800, hermanos, comenzamos a ver, por ejemplo, en este periodo, cómo en Europa occidental se levantaron predicadores como Ulfilas, Patricio, Colombo, Bonifacio y muchos otros. Sin embargo, en ese entonces surge el Islam en el año 600 y como una contraparte para detener el avance del Evangelio, pero no pudo y ni podrá ningún movimiento a nivel mundial. Entonces, pero la iglesia siguió creciendo. A partir del año 800 al año 1517, desde Carlos Magno hasta Martín Lutero, por ejemplo, vemos el país de Noruega, Islandia, Groenlandia, que son evangelizados. Los esclavos de Europa Oriental se convierten en un solo cuerpo, hermanos, y comienzan ahí a surgir grandes movimientos. Sin embargo, en este entonces, las cruzadas y también lo que vino a ser la colonización, esas expediciones, hermanos, prácticamente estaban frenando el avance del Evangelio. ¿Por qué? Porque sabemos que eso no fue en ningún momento ninguna cosa buena. Eso fue una matanza y que Dios nunca quiso que eso sucediera. Pero malmente llamados cruzados cristianos. Entonces esto produjo mucha amargura y resentimiento en muchos pueblos. Pero a pesar de eso, la iglesia siguió avanzando, porque no fue la iglesia de Cristo la que hizo esto. Pero a partir del año 517 al año 1792, por ejemplo, se comienzan a organizar lo que se conocían como sociedades misioneras. Dentro de ellos tenemos a Jim Elliot, que es conocido como el apóstol de los indios americanos. En el año 1792 vemos a Guillermo Carey. En una de las conferencias que tuvo de pastores, él predicó bajo este tema: el deber del cristiano de intentar la difusión del evangelio entre las naciones paganas, basado en Isaías 54 del 2 al 3. Y a raíz del resultado de lo que el Espíritu Santo hizo, ahí surgen, por ejemplo, misioneros para la India, misioneros para el Asia Sur Oriental, para China, Japón, Corea, Estados Unidos y muchas otras partes del mundo. Y vemos entonces una red, hermanos, que a lo largo de los siglos se han establecido para ganar almas. El trabajo personal que usted y yo podemos hacer, ganar almas uno a uno, llevando a los pies de Cristo, comenzando en la familia. Por eso ahí está en su teléfono móvil, tiene usted el acceso al altar familiar para que gane las almas dentro de su familia, para que le sirva también para ganar a otras personas para Cristo. Tenemos que ganar a todas las personas que se nos acercan, llevando a los pies del Señor Jesús. Los grupos familiares es una red, cada grupo familiar. Por eso todos debemos participar en este movimiento. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia se convirtió en una tremenda red. Por eso es importante abrir las puertas de nuestro hogar para que se enseñe la palabra, para que los vecinos lleguen y ahí conozcan del Señor Jesús. Pero también los talentos, las habilidades, los ministerios, las iglesias, todo como una sola red. Podemos nosotros, hermanos,
lanzar esa red en el nombre del Señor. Pero también debemos de reconocer la importancia de las comunicaciones que tenemos hoy en día. Tenemos no solo radio, televisión, pero internet, las redes sociales. Todo eso hay que ocuparlo para que el mundo escuche la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 24, en el versículo 14, vea esto, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La visión que vemos allí en Ezequiel 47, que las aguas reciben sanidad, hablando de las naciones, la nación hebrea y las naciones gentiles reciben sanidad. Lo único que puede traer sanidad a nuestro país es el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Cristo lo perdona, lo limpia, aprende a perdonar a las ofensas. La persona comienza a ser cambiada y transformada, no porque se propone cambiar, sino porque Cristo lo cambia y lo transforma. Ya tiene una nueva naturaleza inclinada hacia las cosas del Señor. En fin, todo esto, hermanos, es una bendición. La profecía de Ezequiel 47, hermanos, vemos aquí también en las palabras proféticas de Cristo que también se va a llevar a cabo, porque lo mismo que el Señor dijo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, eso se ha de cumplir. Cuando dice aquí, será predicado este evangelio del reino, en otras palabras, la red de muchos hermanos a lo largo de, hermanos, de este tiempo se va a extender. Y dice, y será predicado el evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Por qué dice entonces vendrá el fin? Porque esta es la última señal. Esta es la última señal antes del arrebatamiento. Por eso es el tema del mensaje en esta hora. La señal antes del arrebatamiento es la predicación masiva del evangelio. Donde aquellos lugares donde no han tenido acceso, no han escuchado acerca de Cristo, lo van a escuchar. Entonces, esto me habla de, hermano, una enorme bendición evangelística y tengo que meterme en ese río. Ahora bien, en Ezequiel 47, 11, hay una advertencia para todo aquel cristiano e iglesia local que no quiera meterse en la visión de ganar el mundo para Cristo. Es decir, aquel que es egoísta, aquel que solamente vive para sus placeres y no tiene interés de que las almas vengan a los pies de Cristo. Dice en el versículo 11, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. En otras palabras, los pantanos, las lagunas, no es otra cosa que aquel lugar donde no se le permitió que el río del Espíritu Santo y del Evangelio de Cristo entrase. Es decir, son aquellos corazones que se mantienen al margen, no quieren nada, es decir, creen en el Señor, pero no quieren involucrarse, sino que quieren vivir para sus propios intereses. Estamos hablando entonces de cristianos e iglesias fuera de la sana doctrina. Estamos hablando de cristianos e iglesias sin visión evangelística y misionera. Estamos hablando de cristianos e iglesias egoístas, hedonistas y materialistas, que no les importa lo que sucede a su alrededor. Dice aquí, quedarán para pantanos. ¿Por qué razón? Para lagunas. Está hablando de que no permite ni la entrada ni la salida de agua. Por eso una agua estancada se convierte en un lugar de mucha muerte. Ahí vemos las larvas cómo se proliferan del zancudo. Vemos los batracios, vemos ranacuajos, sapos. Aquella agua llega a heder tanto, entra en pudrición, se convierte en un pantano. Y luego cuando el agua se vaporiza completamente, queda salinas. En el país de Bolivia hay un valle que se llama el Valle de Sal. No muchos años atrás era un lago, era una laguna, pero como no tenía entrada ni salida, entonces se evaporó y entonces todos los minerales quedaron en la superficie y sobre todo sal. Entonces eso es lo que sucede.
que ahí ya no hay vida, porque la sal llega a matar la fertilidad de la tierra. Entonces es lo que sucede aquí con un cristiano que no se mete en la visión de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Hermano, estamos determinando nuestra vida a la miseria, al fracaso, a tener una vida monótona, una vida frustrada, una vida que vamos a ir viendo de más a menos, y todo al punto de que después no tendré satisfacción de mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque fui un cristiano eminentemente egoísta. Por eso aquí la advertencia. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla aquí de esta profecía, será predicado este evangelio por todo el mundo. No está hablando del servicio de esta iglesia en tiempos o principio de dolores. Hablábamos de eso en la oportunidad anterior, sobre esta visión profética en medio de problemas críticos. Y esos problemas encontramos las señales externas y señales internas. No voy a tocar esto en detalle porque ya lo hicimos, solo por mencionar los problemas a nivel nacional e internacional. Dice aquí la Escritura que habrá apariciones de falsos mesías, es decir, la competencia diabólica para llevarse almas al infierno. Satanás va a levantar sus propios mesías para engañar a las multitudes. En ese ambiente nosotros vamos a tener que estar, hermanos, haciendo la obra de Dios. Conflictos bélicos, pestes de impacto internacional, hambres en muchas partes de la tierra, terremotos generalizados en el mundo. Y sumando a los problemas internos de la iglesia, que es persecución contra los cristianos, hermanos, para matarlos. Muchos creyentes se van a apartar de la fe y otros van a apostatar. Además de eso, habrá aborrecimiento dentro de muchos hermanos en Cristo. Muchos falsos predicadores van a desviar a la congregación para irse por otra senda. La falta de amor interno y en medio de todo esto, Dios nos manda a tirarle las redes, en otras palabras, a servir. Hermano, aunque estén estas condiciones externas e internas, cuando Jesús dijo, después de haber dado algunas señales de lo que se conoce como los principios de dolores, significa que a pesar de eso, la iglesia va a desarrollar su tarea de poder predicar el evangelio en toda la tierra. Entonces, si esa palabra de Jesús la dijo, así se ha de cumplir. Entonces, eso me da a mí seguridad que, hermanos, la obra evangelística y misionera tendrá éxito porque Cristo sí ya lo profetizó. Ahora bien, el desafío de la iglesia actual es un desafío como aquel que enfrentó David contra Goliat. Goliat, desafiando al ejército de Israel, retrocedía porque pensaban que no se puede. Nosotros también tenemos una cultura del no se puede. Siempre decimos no se puede, tal vez, quizás mañana, pero con Cristo todo lo podemos, hermanos. Entonces Dios nos presenta aquí un desafío enorme. En medio de estas señales de los últimos tiempos, crisis a nivel internacional y nacional, crisis dentro de la misma iglesia, y a pesar de eso, éxito en la tarea evangelizadora y misionera. Ahora, quiero presentarles, hermanos, algunos slides que nos van a ayudar a ilustrar algunas situaciones que hoy más que nunca necesitamos comprender, especialmente cuando el Señor nos da esas palabras acerca de lo que dice en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La palabra nación viene de la palabra griega que es etnos. Ahora, ¿qué es un etnos o una etnia? Es un grupo social que tiene una misma lengua, una misma cultura, una misma idiosincrasia. Entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Mateo 24, 14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las etnias o los etnos. Entonces vendrá el fin. Ahora bien,
Si nos ponemos en la actualidad, ¿qué significa los grupos étnicos? Entonces vemos algunas necesidades de misioneros entre las etnias no alcanzadas y las que son totalmente no alcanzadas. Cuando se habla de totalmente no alcanzadas es que nunca han oído el Evangelio. Las no alcanzadas, de alguna manera, algunos de ellos ya la escucharon. Por ejemplo, en América Latina tenemos 300 grupos étnicos. En África, 1.300 grupos étnicos. En Asia, 2.250 grupos étnicos. En el Pacífico Sur tenemos 700 grupos étnicos y en Europa 150 grupos. Estamos hablando aproximadamente de unos 4.700 grupos que no han sido alcanzados y que son totalmente no alcanzados. Esto representa millones de personas. Ahora, estos grupos étnicos se han estandarizado en 4 áreas. Por ejemplo, el área 1, estamos hablando de aquellos grupos étnicos que tienen un trasfondo del cristianismo, como es nuestro país y otros más. Nosotros hemos estado en un ambiente cristiano. Entonces, sin embargo, la población a nivel mundial, según las estadísticas, solo llega al 5% de personas evangélicas dentro de las etnias alcanzadas. Es decir, donde hay iglesias, donde se predica el evangelio por radio y televisión. En este país nadie puede decir que nunca ha oído el evangelio. Aquí ya nadie se escapa, ¿no? Todos hemos escuchado, y América Latina prácticamente, pero hay pequeños grupos que todavía no lo han escuchado. En el área 2, estamos hablando de aquellos que tienen poco influencia del cristianismo. Igualmente, el 5% de evangélicos son personas que verdaderamente han rechazado, muchos de ellos han rechazado el evangelio, y en este caso son etnias menos alcanzadas, son sectores un poco más remotos. El grupo o la área número 3 son los que no tienen como trasfondo el cristianismo. O sea, estamos hablando de otros grupos religiosos. Los cristianos evangélicos son aproximadamente un 2%, pero existe acceso al evangelio como cristianos. Hay de vez en cuando algunas pequeñas iglesias y también las escrituras, la Biblia, la tienen en su idioma. Entonces, estas son las etnias no alcanzadas. ¿Por qué se consideran no alcanzadas? Porque son un muy poco porcentaje de personas que conocen a Cristo. Pero el área 4 son los que no tienen acceso al evangelio. No se conoce ni siquiera un hermano en Cristo nacido de nuevo entre ellos. No tienen la Biblia escrita a su lengua, a su idioma. No existe misionero dentro de ellos. No hay ni un tan solo cristiano y no hay iglesia. Esto es lo que se conoce como las etnias totalmente no alcanzadas. Ahora, ahí no hay energía eléctrica, hermanos. No existe servicio celular. Algunos se mueren si no tienen celular. Entonces, para que alguien llegue a estos lugares, tiene que morir al celular. Además de eso, no hay internet. No hay acceso fácil. Y todo esto son lugares donde son millones de personas que no conocen, no han oído nunca el mensaje del evangelio. Entonces, cuando Jesús dijo, y será predicado el evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todos los grupos étnicos, incluye a todos ellos. Entonces, esto es un milagro, hermano, un milagro espiritual. ¿Por qué razón? Porque estas etnias totalmente no alcanzadas, es decir, que no han oído nunca el evangelio, no tienen información, hermanos, están totalmente fuera de la predicación, no tienen Biblias traducidas a su idioma. Ahí no hay cristianos, no hay misioneros, son etnias remotas, no hay escrituras, no hablan un idioma nacional, sino que es una lengua local. Entonces se convierte esto tan complicado. Sin embargo, el desafío que Dios hace a la iglesia y nos está asegurando por la profecía de Ezequiel 47,
que esas aguas salen para el mar grande y para el mar muerto, y las aguas reciben sanidad. Es decir, las naciones serán tocadas por el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Me habla que aquellos que nunca han oído, van a oír. Por eso Jesús dice acá, y será predicado, no está diciendo tal vez, será predicado el Evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces, este es un gigante Goliat, pero se necesitan hombres como David que puedan decir: yo le cortaré la cabeza. Esas etnias remotas, totalmente no alcanzadas, hermanos, pueden conocer el Evangelio, y Dios está llamando hombres y mujeres para esos lugares. De esta iglesia, años atrás, salió una misionera para plantar 10 iglesias en grupos étnicos en el Amazonas, en el lado de Perú, donde nunca habían oído el Evangelio. Y esto está ocurriendo por todas partes de la tierra. Hermanos, muchos se están yendo a lugares donde nunca han oído el Evangelio, y esto es maravilloso. Ahora, estas etnias remotas, hermanos, el 2% de los misioneros van a estas etnias, que representan el 25% de las etnias en el mundo. Eso representa millones de personas. Ahora, el problema es que aquí es que son de difícil de acceso. No hay carreteras adecuadas. Hay que entrar sobre terracería o brechas. No hay acceso a comunicaciones como teléfono, servicio celular, internet, fax, telegrama. No hay acceso a bancos, cajeros o dinero. No se le puede ni siquiera enviar dinero a un misionero. O sea, en otras palabras, el misionero va a tener que vivir de la cacería, ¿no? Va a tener que vivir de la fruta que encuentre ahí. Entonces, pero también en estos países es donde se prohíbe evangelizar y convertirse al cristianismo. En otras palabras, hay pena de muerte para todo aquel que predique el Evangelio, y el que se convierta a Cristo, de igual manera, lo matan. Por eso estamos hablando que etnias remotas. Ahora, no se puede tampoco, no se debe estar comunicando, en este caso un misionero, con su país de origen. No puede, porque no hay comunicación. Y tampoco no debe de relacionarse con otros misioneros para no delatarse, porque muchos están ahí, pero como secretas, ¿no? Bajo de agua, pero predicando la palabra. No puede, estas personas tienen que tener una capacidad increíble de poder manejar la soledad, porque no necesitan para estar tomándose café todas las tardes, ir a platicar, a charlar o cosas así, no, ni estar hablando. Son personas que el Espíritu Santo los llena tanto, hermanos, que son personas que están felices sirviendo al Señor, como el apóstol Pablo. Entonces, además, no pueden relacionarse con otros misioneros, y tampoco en esos lugares no hay visas para misioneros, o sea, no permiten que misioneros entren. Entonces, por eso son lugares difíciles de penetrar. Pero a pesar de eso, si Jesús dijo que sería predicado, será predicado en estos lugares. Ahora, no solamente tenemos ese desafío de las barreras culturales y religiosas, pero también la barrera, hermanos, de la población mundial. Por ejemplo, estamos hablando de algunos números que no sabemos si son exactos completamente, pero algunos han estudiado esto, y, por ejemplo, algunos dicen que en el tiempo que Jesús nació, la población que había en aquel entonces era de 300,000 personas. 1000 años después, estamos hablando de 10 millones de personas en la faz de la tierra. En el año 1800 ya eran 1,000 millones de personas sobre la faz de la tierra. En el año 1930 eran 2,000 millones de personas. En el año 1960 la población llegó a 3,000 millones de personas. En el año 75 la población fue de 4,000 millones de personas. En el año 1985 la población llegó a ser de 5,000 millones de personas. En el año 2000 la población llegó a 6,000 millones de personas, y ahora estamos arriba de los 7,000 millones de personas. Entonces, la población mundial está creciendo a un ritmo tan acelerado que no puede, hermanos, equipararse con las almas que están viniendo a los pies de Cristo.
O sea, el crecimiento poblacional es superior a la capacidad de la iglesia para llevarles el evangelio a todos ellos. Entonces se requiere, hermanos, de un esfuerzo tremendo para poder que toda esta población tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué razón? Sencillamente, hermanos, porque el hombre está destinado a dos lugares, ya sea el caso del cielo o el infierno. Jesús habló de los dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Si pudiéramos hacer una medición en cuanto a las personas que mueren sin Cristo cada 25 años, y lo vamos a hacer una proyección a los 150 años a partir del año 2000. Por ejemplo, algunos han hecho cálculos que en los últimos 25 años, antes del año 2000, murieron 2.500 millones de personas sin que conocieran a Cristo. En otras palabras, se fueron al infierno. Si hacemos una proyección de 150 años, a partir del año 2000, tendríamos una cantidad de 67.500 millones de personas que irían al infierno. Si esto es así, hermano, entonces nosotros deberíamos de preocuparnos, porque la vida no es todo lo que estamos aquí compartiendo, comiendo, viviendo. Hermano, la vida aquí en esta tierra es sumamente corta. Es algo que, gracias a Dios por lo que Dios nos da, las oportunidades, pero la persona, hermano, el hombre, la mujer, el niño, el joven, tiene, hermanos, un alma que es una alma eterna. Entonces, Dios quiere que todos, dice la Biblia, procedan al arrepentimiento. Entonces, es un desafío, es un gigante, pero Dios desea que se levanten hombres y mujeres como David que digan, yo le cortaré la cabeza. En otras palabras, yo voy a vencer ese gigante. Claro, para esto se requiere la fe, no existe otra cosa. Vemos el caso de Sara. Dios le habló a Abraham que Sara iba a tener un hijo de aquí a un año. Entonces Sara tenía un ojo biónico que escuchó esa plática y se empezó a reír detrás de una cortina. No sé por qué las mujeres tienen un oído tan especial, ¿no? Pero se empezó a reír y Dios le dice a Abraham, mira, ¿por qué se ha reído Sara? Y mandó a llamar a Sara. No, yo no me he reído, mintió. Entonces el Señor en Génesis 18:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Efectivamente, un año después, Sara estaba chineando. Era imposible humanamente, pero estamos hablando, Abraham, 99 años. Entonces, además de Sara, igualmente, con 10 años menos, pero entonces, no, tenía en este entonces tenía 89 años, porque ella dio a luz a los 90 años. ¿Podré yo ser mamá? Entonces, la lógica dice no, pero para Dios no hay nada difícil. Entonces la fe hizo que ocurriera el milagro. Lo mismo pasó en el tiempo de Ezequías. Ezequías estaba sitiado por los asirios, por Siria y también por las 10 tribus del norte de Israel. Jerusalén estaba en un momento de angustia y el rey Ezequías dijo estas palabras: este día es día de angustia, de reprensión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Entonces ellos se encontraban deprimidos, desanimados, sin esperanza. Pero Dios envió una palabra a través del profeta Isaías y efectivamente se cumplió. Al día siguiente, un ángel, Dios lo envió y 185.000 sirios murieron en ese momento. Un angelito de los que tiene Dios. 185.000 soldados murieron. Pero ¿qué necesitaba Ezequías? Creer, como también Sara. Hoy en día, hermanos, usted y yo necesitamos esa misma fe. Si Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, yo necesito creer a la palabra de Dios. Y la fe en la palabra abre la obra del Espíritu Santo.
Y vemos entonces cómo en otra oportunidad también, vemos el caso de el mismo Ezequías, que Dios le dijo, mira, te voy a dar una señal. Y él dijo, no quiero señal, no quiero tentar a Dios. Y Dios le dijo, este un día te daré esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué está diciendo? ¿Tú crees que no se puede conquistar? Si es Jesús el conquistador de todas las cosas, hermano. Cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, ya la conquista global de las almas ya fue dada. Entonces yo lo que necesito es agarrar mi red, el talento, la capacidad, el tiempo, la oportunidad que Dios me ha dado. Si algunos son jóvenes, mire, la verdad que yo siento de vez en cuando una santa envidia por los jóvenes. Si es que hubiera santa envidia, ¿no? No, pero no es envidia, pero yo digo, ay, como quisiera tener la energía que tiene un joven. Veo por aquí, por allá, la fuerza y todo para poder seguir haciendo la obra de Dios. Pero ya sea que tengamos algunos años, dicho sea de paso, sabe que estuve en San Pedro, en Tegucigalpa, la semana pasada, la semana recién pasada, y me dice, cuando yo compré un cafecito ahí en el aeropuerto, me dice, señor, ¿usted es de la tercera edad? Entonces, yo digo, nunca me habían preguntado eso. Ya casi le dije, bueno, le voy a hacer un 15% de descuento. Yo empecé a reír, dije yo, qué cosa. Yo digo, ya, de todas maneras, ya el cascarón ya está dando las últimas. El punto es que yo sé que, mire, ya sea que tengamos un poquito más de edad y otros menos, lo que sea, lo importante es que le digamos, Señor, aquí están mis tiempos, aquí te pongo mi vida. Vemos a un Moisés, hermanos, que comenzó su ministerio a los 80 años. Vemos a un David que comenzó su ministerio aproximadamente a los 17 años. A un Daniel, a un José, bueno, para todas las edades hay oportunidad, gloria al Señor. Si usted dice, no, yo ya tengo 80, 90 años, hay oportunidad para todos. Lo importante es que nosotros nos movilicemos y pongamos al servicio de Dios esta linda tarea. Pero para que sea esto una realidad, usted y yo no lo podemos hacer. David venció a Goliat. ¿Por qué? Porque estaba la unción de Dios sobre él. En otras palabras, el Espíritu Santo lo estaba respaldando. Y cuando él tira esa piedra prácticamente el Espíritu Santo se la colocó en la frente del gigante y ese gigante cae. El gigante que tenemos que enfrentar, la cantidad de grupos étnicos no alcanzados, las dificultades para llevar la palabra, el incremento de la población, los tiempos angustiosos de lo que se conoce como el principio de dolores. Ese es un gran desafío, servir al Señor entre terremotos, entre peste, pestilencia, hermano, entre persecuciones, entre crisis interna dentro de las iglesias. Todo eso no es fácil, pero con Cristo todo lo podemos en su nombre. Entonces yo tengo que creer a la palabra y para eso yo necesito la llenura, la unción, el respaldo del Espíritu. Y está esta promesa en Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gloria al Señor. Hermano, Dios está a punto de derramar, ya que estamos en los tiempos finales de la historia. Estamos en lo que es el principio de dolores. Preparémonos porque la mayor, hermano, evangelización mundial y misionera está a punto de estallar en toda la tierra. El Señor va, como dice aquí, como os di la lluvia temprana. La lluvia temprana en Israel es entre los meses de septiembre y octubre, cuando se siembra. Para que germine la semilla es necesario el agua. Y la lluvia tardía se da entre los meses de abril y mayo, para hacer madurar ya el fruto. Y dice, como di la lluvia temprana,
así hay una lluvia tardía. Y esa lluvia tardía, ¿por qué? Porque la iglesia, usted y yo necesitamos madurar. Usted y yo no estamos maduros, hermanos. Espiritualmente no estamos dando el nivel que debemos de dar. Pero como no soy yo ni es usted, es el Espíritu Santo el que nos va a capacitar. Yo lo que necesito es, Señor, yo creo a tu palabra. Yo estoy dispuesta a poner la red, pero necesito la unción de tu Espíritu, que me hagas madurar, que mi carácter sea el carácter de un testigo de Cristo. Lléname con la unción de tu Espíritu Santo. Y ese derramamiento hará que muchos comencemos, hermanos, a predicar. Claro, se nos va a mover, hermanos, el piso. ¿Por qué? Porque en tiempo de crisis, en tiempo de dolores, algunos van a tener que salir del país, otros van a moverse de los lugares donde vive, lo que sea, hermano. Pero lo importante es usar el movimiento de la iglesia para llevar la palabra de Dios para todas las naciones. Dios desea que comencemos a llevar las buenas nuevas de salvación. Sorpresas me he llevado, hermanos, como hermanos en Cristo, que salieron el tiempo de la guerra de aquí en el país. En Australia ahora son pastores. Recuerdo, me encuentro allá a un salvadoreño y me dice: pastor, yo lo conozco a usted. ¿Y cómo me conoce? Le digo yo. Bueno, usted iba a predicar al liceo cristiano. Yo ahí estudié, ahí acepté a Cristo y ahora aquí estoy pastoreando. Y así me encuentro por distintos lugares. Hermano, El Salvador está haciendo grandes cosas. Yo sé que también hay cosas malas. No voy a negarlo. Pero, hermano, de este país van a salir muchos a llevar las buenas nuevas de salvación, a sacudir las puertas del infierno, a predicar la palabra del Señor. Entonces yo necesito confiar con más fuerza entonces en la palabra de Cristo, en lo que Él me ha dicho. Necesito también, hermanos, el poner la mira en las cosas de arriba. Ese es un desafío. Poner mi corazón en las cosas del cielo, no en las de la tierra, como dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, tenemos el desafío a servir con mayor pasión para evangelizar el mundo. Hay un desafío para orar por aquellos que no conocen a Cristo. Un desafío para mejorar mi vida de santidad y de comunión con Cristo y de la vida de oración. Un desafío para aceptar el privilegio, oiga esto, el privilegio de ser la comunidad, la iglesia de precursores antes de la segunda venida de Cristo. Si Juan el Bautista preparó el primer advenimiento de Jesús, así la iglesia preparará con la predicación la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso, hermano, pongámonos en la brecha, pongámonos en el río, podamos discernir cómo el Espíritu Santo está trabajando en las naciones, las crisis globales, los problemas que están habiendo a nivel internacional. La gente no sabe qué hacer. Muchos andan buscando a los agoreros, a los sortílegos, los hechiceros, a los adivinos, para que le digan qué va a venir. Usted y yo sabemos lo que va a venir. Aquí está en la palabra. Lo que sabemos que necesitan esas personas. Necesitan el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, cuando el Señor dice: y será predicado este Evangelio del reino, me está hablando de cumplimiento. Me habla de seguridad por todo el mundo, es decir, por todas las naciones. Todos los grupos étnicos van a oír la palabra. Pero oiga esto: para testimonio de ellos. La palabra testimonio en el griego significa dar evidencia. Es decir, que nadie quedará sin haber tenido la exposición de la palabra de Dios delante de ellos. Y será la evidencia en los cuales ellos van a tener que escoger entre creer o rechazar. No todo el mundo va a aceptar a Cristo, pero tendrán la oportunidad de haber oído la palabra de Dios. No la religión. La religión la han escuchado y la religión es distinto al Evangelio. El Evangelio de Cristo van a tener que escucharlo. Va a ser la evidencia. Ellos van a saber prácticamente lo que es el árbol de la vida y lo que es el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y van a tener que escoger.
Por tal razón, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar toda visión egoísta de mi corazón. Tengo que eliminar, hermanos, toda aquella falsa doctrina que me está afectando en mi vida de comunión con Jesús. Tengo que quitar ese amor al dinero, ese amor a la fama. Quitar toda esa vanidad y toda esa basura, sacarla de nuestra vida. Y tengo que echar la red en todas las naciones. Hermanos, todos tienen internet, tienen teléfonos móviles, tienen redes sociales en sus manos. ¿Y qué es eso? Una red. ¿Sabe que usted puede escribir y enviarle a sus amigos un mensaje? Evangelizarlos, darles un consejo, enviarles textos bíblicos, enviar predicaciones. Ahí usted en la página de la iglesia y en las redes sociales de la iglesia que está usando, ahí hay cantidad de material. Y así usted mismo puede hacer su propia también material para enviarlo, para evangelizar, ganar almas. Es que yo nunca voy a ir al África, puedo ir a través de la internet. Les quiero contar esto. ¿Sabe usted, hermanos, que uno de los países que más baja las grabaciones, sea en video o en audio, es la China comunista? Aproximadamente 23,000 videos y audios mensualmente ellos están bajando. No sé en qué idioma, lo más probable es que sea en inglés, pero estamos traduciendo en estos días al camboyano, vamos a traducir al bengalí, al hindi, al indonés y a otros idiomas. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, cuando yo digo en la China, 23,000 videos mensuales, ¿qué hacen con ellos? Quizás se los regalan a otros. Esos sabemos que los bajan porque nos dan las estadísticas. Hermano, y en todo el mundo estamos llegando a más de 128 países en el mundo. Entonces, cuando uno mira esto, Señor, gracias. Estamos, hermanos, llevando la palabra. Por eso, hermano, no nos detengamos, por favor. ¿Cuántos en este momento quieren desafiar a ese gigante Goliat del tiempo final de la historia? Estamos hablando, hermanos, del tiempo de principio de dolores. Vamos a desafiar ese tiempo de principio de dolores. Desafiar en la cantidad de grupos étnicos no alcanzados. El desafío de la población mundial. Pero si hay una iglesia que pueda decir, sí, yo estoy dispuesto, Señor, a llevar las buenas nuevas. Señor, solamente te pido que me unjas, me llenes con tu espíritu. Aquí está mi vida, te la consagro. Pongo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Que mis ojos, que mis manos, que mis pies, mi ser, todo, Señor, se encamine a la pesca milagrosa. Hermano, la pesca milagrosa será contundente. Nunca antes habrá habido una cosa similar, porque será por toda la tierra. En aquel entonces, hermanos, lo que era la población mundial, sectorizada en las tierras bíblicas, ahora están por todo el mundo. Las millones de almas vendrán a los pies de Cristo. Y Jesús, después que usted y yo hayamos terminado nuestra tarea, Cristo viene. Padre Celestial, aquí estamos. Aceptamos, Señor, el desafío. Y quiero preguntarle a mi hermana y hermano, ahí donde está, ¿está usted dispuesto a poner su cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios para ser usado por Dios? Usted no sabe cómo, ni cuándo, ni con quién, pero usted solamente dígale, heme aquí, Señor, yo lo haré. Si usted es ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, póngase de pie y diga, yo aquí estoy, Señor. Me levanto para tirar la red. Tú me vas a usar, tú vas a saber cómo. Déjese usar por Dios. Déjese usar. Deje que el Espíritu Santo haga esta linda tarea. Buen Señor, aquí estamos. Consagramos nuestra vida a ti, Padre. Tú sabes, Señor, la enorme necesidad. Son millones de personas las que no te conocen. Ahora, mi Dios, consagramos a todos aquellos que han tomado a bien el aceptar este desafío. Úsalos para tu gloria. Los encomendamos a tus lindas manos. Sé tú, Dios mío, ungiéndoles con Espíritu Santo y fuego. Dales, Señor, el discernimiento profundo en la palabra, en la autoridad en la palabra.
Señor, esa capacidad de amar a pesar de, esa capacidad de poder negarse a sí mismo y buscar el bien de los demás antes que el bien personal. Señor, bendice, Señor, esta iglesia, no solo la que está aquí reunida en este lugar, pero todos aquellos, Señor, que se han dispuesto en toda la tierra. Señor, desde este momento nos consagramos a ti. Usa a tu iglesia, usa a tu pueblo como nunca antes, Señor. Desde ya te damos mil gracias por todas tus bondades. Bendice, Señor, a cada uno. Bendice a sus familias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.